La lluvia caía desde hacía horas, golpeando con insistencia los techos oxidados de la vieja vecindad. El agua se acumulaba en charcos oscuros que reflejaban la luz intermitente de un farol que colgaba sobre la entrada. Esa noche, la humedad impregnaba todo, y el aire estaba tan frío que parecía congelar los huesos. El patio estaba vacío. No se escuchaban risas, ni el golpe de una pelota contra el suelo, ni las discusiones habituales. Solo el sonido constante de las gotas golpeando el suelo y un leve silbido del viento colándose entre las grietas de las paredes. Era como si el lugar entero hubiera decidido dormir o esconderse. El chavo estaba acurrucado dentro de su barril. Sus brazos rodeaban sus rodillas, intentando conservar el calor. Tenía hambre, pero también un extraño presentimiento. Algo en esa noche le resultaba inquietante, aunque no podía decir exactamente qué. Cerró los ojos, dispuesto a dormir, cuando lo escuchó. Un paso. No era un paso firme, sino lento, arrastrado, como si la persona caminara descalza sobre el suelo mojado. El sonido se repitió. Y otra vez. Y otra, cada vez más cerca. Abrió los ojos y miró hacia el pasillo de la entrada. Entre la oscuridad, una silueta comenzó a tomar forma. Alta, delgada, con los hombros ligeramente encorvados. A medida que se acercaba, la luz del farol reveló más detalles. La piel pálida, casi tan blanca como el papel. El cabello oscuro y mojado, pegado a la frente. Y la sonrisa, esa sonrisa que parecía cortarle el rostro de lado a lado. «Hola», dijo con una voz suave, casi un susurro. «¿Quieres jugar?» El chavo sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Se echó hacia atrás dentro del barril, como si la madera pudiera protegerlo. La figura dio un paso más, y fue entonces cuando vio el cuchillo. Largo, afilado, con algunas manchas oscuras que no parecían óxido. «No tengas miedo», continuó. «No va a doler mucho». Un relámpago iluminó el patio y, por un segundo, sus ojos parecieron brillar con una luz blanquecina. El trueno retumbó, y cuando la luz desapareció, la figura ya no estaba frente a él. El chavo se asomó con cuidado. No había nadie, o eso parecía, hasta que notó un charco oscuro que se extendía desde la puerta de la casa de don Ramón. En su habitación, la Chilindrina estaba despierta, escuchando el golpeteo de la lluvia. De pronto, 3 golpes secos sonaron en la puerta. Ella sonrió, pensando que era su papá. Corrió a abrir, pero el pasillo estaba vacío. Lo único que había era un papel doblado, empapado por el agua. Lo recogió y lo abrió. La tinta estaba corrida, pero las palabras se podían leer claramente. «Ve a dormir». Un grito cortó el silencio. Era don Ramón. La Chilindrina soltó el papel y salió corriendo. En el patio, su padre estaba tirado en el suelo, con el pecho cubierto de sangre. Encima de él, aquel hombre pálido sonreía, inclinado, como si disfrutara de la escena. «Papá», gritó con todas sus fuerzas. La figura levantó la cabeza y la miró fijamente. Sus ojos parecían 2 pozos sin fondo. Dio un paso hacia ella, y la niña comenzó a retroceder, pero una mano la tomó por el brazo y la jaló. Era Kiko. «Rápido, vamos donde mi mamá». Entraron a la casa de doña Florinda, cerrando la puerta con fuerza. Adentro, el ambiente era sofocante. Las luces parpadeaban y cada sombra en la pared parecía estirarse y encogerse, como si estuviera viva. «¿Qué está pasando?», preguntó doña Florinda, mirando a su hijo y a la Chilindrina, que lloraba desconsolada. Kiko, temblando, respondió. Un hombre mató a don Ramón, y nos estaba mirando». La mujer frunció el ceño. «Eso no puede ser cierto, debe ser algún borracho», pero antes de que pudiera terminar, alguien golpeó la puerta con fuerza. «Ábranme. Por favor». Era el profesor Girafales, empapado, con el sombrero chorreando agua. Lo dejaron entrar. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos. «Vi algo en la calle, esos ojos, esa sonrisa», jadeó. «No es humano». Un golpe aún más fuerte sacudió la puerta. Luego, una voz suave, casi burlona, se filtró por las rendijas. «Uno por uno, todos dormirán». Las luces parpadearon y se apagaron. Un ruido de vidrio roto se escuchó en la cocina, seguido por pasos lentos. Algo se movía en la oscuridad. Un jadeo, demasiado cerca, hizo que todos se pegaran contra la pared. Cuando la luz volvió, el profesor Girafales ya no estaba. En el suelo, su taza rota goteaba un líquido oscuro que no era café. El chavo seguía en su barril, escuchando todo. Cada vez que intentaba salir, sentía que alguien respiraba detrás de él. Afuera, la figura se movía por la vecindad con pasos suaves, como si conociera cada rincón.
Kiko y la Chilindrina intentaron abrir la puerta principal, pero estaba cerrada con cadenas y clavos que no habían estado ahí antes. El sonido del metal vibrando se mezclaba con la voz, ahora más cerca. Ya es tarde para huir, se giraron y lo vieron. De pie, a pocos metros, con el cuchillo en la mano. Kiko retrocedió y tropezó, cayendo al suelo. La Chilindrina intentó correr hacia la cocina, pero él fue más rápido. El cuchillo bajó, y el grito se cortó. La puerta de la cocina se cerró de golpe. El chavo apretó los ojos, intentando no escuchar los golpes secos, los pasos arrastrados, el silencio repentino. Cuando la lluvia cesó, la vecindad estaba en calma. Al amanecer, no quedaba nadie. Las casas estaban abiertas, pero vacías. El barril del chavo seguía en su lugar, con profundas marcas de cuchillo en la madera. Dentro, había una nota: sonríe, y duerme. Desde entonces, nadie volvió a vivir allí. Algunos dicen que si pasas por la vecindad en una noche de lluvia, todavía puedes ver una figura alta y pálida, sonriendo en medio del patio, esperando a que alguien se acerque demasiado. La mañana siguiente no fue una mañana normal. Aunque la lluvia había cesado, el cielo estaba cubierto de nubes tan densas que la luz apenas iluminaba la vecindad. Las paredes parecían más viejas, las ventanas más oscuras. No había risas, ni pasos, ni voces. El chavo despertó dentro de su barril con un dolor en el cuello. Había dormido mal, pero sobre todo, había tenido una pesadilla. O al menos eso pensó. Miró a su alrededor y vio la nota. La misma que había encontrado al amanecer: sonríe, y duerme. Solo que ahora había algo más escrito, como si alguien la hubiera modificado durante la noche. Con tinta roja, o sangre, había una frase nueva: aún estás aquí. Su respiración se aceleró. Se levantó del barril y miró hacia las casas. Todas estaban abiertas, pero vacías. Caminó hacia la casa de Doña Florinda. Dentro, las sillas estaban tiradas, la mesa rota y un charco oscuro se había secado en el suelo. Las tazas y platos estaban rotos, como si hubieran caído en un momento de desesperación. El silencio era absoluto, hasta que escuchó un susurro. «Chavo», la voz provenía de la casa de la bruja del 71. Con paso inseguro, se acercó. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, un olor penetrante le golpeó la nariz. Un olor metálico, a sangre. En la penumbra, vio a la bruja sentada en una silla, de espaldas. «Bruja», dijo con voz temblorosa. Ella no respondió. Se acercó un poco más, y en ese momento la silla giró lentamente por sí sola. La bruja del 71 tenía los ojos muy abiertos y la boca torcida en una mueca que no era sonrisa ni grito, estaba muerta. Y en su regazo, había otra nota: ¿quieres ser el siguiente? El chavo retrocedió, pero tropezó con algo. Era el cuerpo del señor Barriga, recostado contra la pared, con marcas de cuchillo en el pecho y una expresión congelada de terror. En ese instante, sintió un aliento frío en su oído. Sí, serás el siguiente. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. Solo la puerta abierta de la calle, que lo invitaba a salir, o a caer en una trampa. Corrió hacia la salida principal, pero a medida que se acercaba, las paredes parecían estrecharse, como si la vecindad cambiara de forma para no dejarlo escapar. Llegó a la puerta y, cuando intentó abrirla, esta estaba cubierta de cadenas y candados nuevos, que no había visto antes. Un golpe metálico resonó a su lado. En el patio, Jeff estaba de pie, mirándolo fijamente. Sonreía, pero no se movía. Tenía el cuchillo en una mano, y en la otra, algo colgando. La gorra de Kiko. ¿A dónde crees que vas?, preguntó en voz baja. El chavo retrocedió lentamente, pero Jeff comenzó a caminar hacia él, cada paso resonando en el patio vacío. El niño se metió corriendo en la casa de Don Ramón, subió las escaleras y llegó a la azotea. El viento soplaba fuerte, y desde allí podía ver toda la vecindad, y no había forma de salir. De pronto, escuchó pasos detrás. Se dio la vuelta y Jeff estaba ahí, bloqueando la salida. No llores, solo sonríe. El chavo intentó correr hacia el otro extremo de la azotea, pero el suelo estaba mojado y resbaló. Jeff se acercó lentamente, inclinándose hacia él. El cuchillo brilló bajo la luz gris del cielo. Justo antes de que pudiera alcanzarlo, un ladrido fuerte rompió el momento. Era el perro de la vecindad, que saltó sobre Jeff, derribándolo. El chavo aprovechó para correr escaleras abajo, sin mirar atrás. Entró en la casa de la bruja del 71 y se escondió en un armario, intentando controlar su respiración. Afuera, se escuchaban pasos, lentos, pesados, y el sonido del cuchillo raspando las paredes.
No puedes esconderte para siempre, susurró Jeff desde algún punto del pasillo. El chavo cerró los ojos y no se movió. El silencio volvió, pero esta vez era peor, porque no sabía si Jeff se había ido, o si estaba esperando el momento justo para abrir la puerta. Los minutos se hicieron eternos. Entonces, un ruido detrás de él lo hizo girar lentamente. Dentro del armario, pegada a la pared, había otra nota. Cuando abras los ojos, estaré aquí. El chavo sintió un aliento en la nuca. El corazón del chavo latía tan fuerte que parecía que todo el armario podía escucharlo. No se atrevía a moverse. El aire estaba denso, pesado, como si algo invisible lo envolviera. Un trueno retumbó a lo lejos, y la luz que se filtraba por las rendijas se apagó por completo. Oscuridad total. Entonces, el silencio se rompió. No fueron pasos. No fue la voz de Jeff. Fue un murmullo, cientos de voces pequeñas y distorsionadas, hablando todas al mismo tiempo. Palabras incomprensibles, como un coro de pesadillas. El chavo, temblando, abrió un poco la puerta del armario. El pasillo estaba vacío. Pero el olor a sangre era más fuerte que nunca. Caminó lentamente, con el corazón en la garganta, hasta llegar al patio. Allí, todos estaban, pero no como antes. Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, la bruja del 71, el señor Barriga, el profesor Girafales, todos de pie, inmóviles, pálidos, con esa sonrisa eterna que no parecía humana. Sus ojos, vacíos, lo seguían. Y en medio de ellos, Jeff. Te estaba esperando, dijo suavemente. Pero ellos también. Los cuerpos comenzaron a moverse, acercándose poco a poco, arrastrando los pies sobre el suelo. El chavo retrocedió, pero chocó contra una pared invisible. Miró alrededor. Las salidas habían desaparecido. La vecindad entera era ahora un círculo cerrado de paredes húmedas y sin puertas. «¿Aquí nadie se va?», susurró Jeff, acercándose con el cuchillo. El chavo, en desesperación, tomó una vieja pala que estaba apoyada contra la pared y la blandió torpemente. Jeff sonrió aún más y dio un paso hacia él. En un movimiento rápido, el chavo lo golpeó en la cara. El cuchillo cayó al suelo, y Jeff se inclinó lentamente, sin perder la sonrisa. Pero algo cambió. Las luces parpadearon, y por un segundo, Jeff no estaba solo, detrás de él había una sombra mucho más alta y retorcida, que parecía sostenerlo como una marioneta. Sus ojos eran un vacío absoluto, y su sonrisa era idéntica a la de Jeff, pero mucho más amplia. «Yo nunca me voy», dijo la sombra con una voz profunda, imposible de ser humana. El chavo gritó y corrió, pero sus pies se hundieron en el suelo como si fuera barro. Las manos frías de los demás vecinos lo sujetaron. Jeff se acercó lentamente, levantando el cuchillo. «Ve a dormir», un corte rápido. Oscuridad. Cuando el sol salió, la vecindad estaba vacía otra vez. Todo en orden, como si nada hubiera pasado. Solo un nuevo barril junto al del chavo, cerrado con una tapa de madera. Y si alguien pasaba lo suficientemente cerca, podía jurar que escuchaba una risa infantil desde adentro.